gracias. Buenos días a todos y vamos a hacer una pequeña introducción antes de pasar la voz a José y a todo su panel. Estas son unas instrucciones generales. Si quiere comunicarse con los panelistas, puede usar la opción del chat bajo Sessions y hacer cualquier pregunta a los panelistas o con otros miembros de la audiencia. Por favor, mientras use el chat, de recordar de usar nuestras expectativas de la conferencia y si tiene que reportar algún incidente de acoso, puede mandar un mensaje a la cuenta de AMS o un mensaje de texto o al número que está en pantalla o un email a audubonhelp@gmail.com. Instrucciones para interpretación bilingüe están disponibles debajo de esta misma pantalla, solo tiene que desplazarse hacia abajo. Y al final de la sesión, por favor, no olvide de tomar una breve encuesta de 5 estrellas que aparecerá al lado derecho bajo Polls. Y gracias a nuestros patrocinadores. Y con eso, le paso la voz a José. Muchas gracias, Denise, y buenos días a todos. Gracias por estar por acá. Yo estoy muy emocionado por este panel, primero por las personas que tenemos aquí y segundo porque es en español, ¿no? Entonces, para mí eso es como una victoria. Aquí vamos a estar hablando sobre cambio climático, California, pero también otras partes de Latinoamérica. Entonces es como un panel bastante completo. Y para no tomar mucho tiempo, mi nombre es Pablo Ortiz. Yo trabajo para Union of Concerned Scientists o la Unión de Científicos Conscientes en español, haciendo investigación sobre cómo el cambio climático está afectando a nuestras comunidades más vulnerables. Y con eso voy a, pues, que nuestros panelistas se presenten, ¿no? Entonces, empezamos contigo, Paula. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para estar en este panel. Mi nombre es Paula García. Trabajo como analista energética con la Unión de Científicos Conscientes, con José Pablo. Yo soy originariamente de Colombia. Tengo estudios en ingeniería, en desarrollo internacional sostenible, y mi trabajo se enfoca en avanzar soluciones energéticas en la justicia y la equidad para contrarrestar los efectos del cambio climático. Actualmente vivo en territorio del pueblo originario de Massachusetts, en el norte de los Estados Unidos, noreste. Y en mi tiempo libre me gusta salir en caminatas, me gusta visitar el mar. Y en estos tiempos de pandemia, pues disfruto mucho de la compañía de mis familiares y amigos virtualmente. Wow. Sí, yo desde que trabajo con Paula estoy impresionado, ¿no? Como ingeniería y luego sustentabilidad y luego todo eso aplicado en cuestiones de justicia. Entonces, súper contento de trabajar contigo, Paula, y de tenerte aquí. Pablo, tocayo. Saludos, buenos días a todos. Yo soy Pablo Méndez Lázaro. Primero resalto que aquí casi todos nos llamamos con el origen de Pablo. Paula, Pablo, Pablo. Está buenísimo, es un buen indicador. Soy Pablo Méndez Lázaro, soy profesor asociado en el recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Salud Ambiental. Llevo trabajando 11 años en este recinto y en este departamento. De formación soy geógrafo físico, con maestría en ciencias marinas y doctorado en hidroclimatología. Llevo los últimos años, bueno, realmente desde que he empezado a trabajar trabajando con eventos extremos y el análisis de los eventos extremos y el impacto en los sistemas socioecológicos y tecnológicos y enlazándolos directamente con procesos de adaptación y el impacto a la salud pública. Veo que algunos colegas de Puerto Rico se están conectando. Tengo proyectos de investigación con agencias federales en las cuales trabajo con NASA. Tengo 2 proyectos actuales recientes con la NASA. Uno que trabajamos desarrollando un sistema de alerta temprana para el polvo del Sahara y poder mitigar o prevenir el impacto a la salud de la población. Se lleva monitoreando por muchos años, pero los niveles de alerta quizás
no consideraban un mensaje adecuado para proteger a la población. Otro con COVID recientemente, y otros que a medida que vayamos en el panel podemos ir dialogando, que analizan los diferentes eventos extremos que ocurren en Puerto Rico. Muchas gracias y contento de compartir aquí contigo, Pablo y Paula. Wow, pues das celebridades aquí. Parece que tienes muchísimos proyectos, tocayo. Impresionante. Y pues lamentablemente teníamos otro panelista. Tal vez se puede conectar en un momento más, pero estaba teniendo unos problemas técnicos. El doctor Robinson Torres Salinas. Y pues bueno, ojalá alcance a conectarse después, pero vamos empezando un poquito con las preguntas que tenemos. Entonces, Pablo y Paula, y quizá podemos ir contigo primero, Pablo. Oh, miren, está entrando Robinson. ¿Qué tal, Robinson? Hola, ¿qué tal, colegas? Disculpen, recién me puedo conectar, un poquito complicada esta plataforma. Primera vez que uso esta cuestión y este año, honestamente, ya llevo como como la 10ª plataforma, entonces aprendérselas todas de una no es tan fácil. Así que Sin les problema. pido disculpas la llegada tarde y también la slide tarde también. Bueno, yo soy Robinson Torres, soy chileno. Los saludo desde acá del sur, desde Concepción, una ciudad que queda a 500 kilómetros al sur de Santiago. Así que, bueno, eso. Yo soy sociólogo, soy doctor en ciencias sociales y ambientales también. Trabajo acá en una universidad, soy profesor de sociología y de ingeniería ambiental. Y, bueno, investigo la relación entre agua y poder, que está vinculado con el cambio climático indirectamente o directamente si quieren, pero básicamente ese es mi tema. Lo originario, pueblo indígena, no me gusta llamarle indígena porque acá llamarle indígena es colonial, eso se ve como imperialista y colonial. Acá se le llama pueblo originario, pueblo mapuche, y la relación con alguna industria extractivista. Varios proyectos, no los voy a especificar, pero es más o menos lo que yo hago, ya que llegué tarde. Los saludo. Muchas gracias, Robinson. Qué bueno que ya estás por acá. Y bueno, desde mi perspectiva es como un panel muy completo, ¿no? Paula trabajando en cuestiones de energía y cuestiones de justicia. Pablo trabajando en eventos extremos, entre otras 10 cosas que está trabajando. Y luego Robinson, la parte social y de poder, que es súper importante. Entonces, gracias a todos ustedes otra vez por estar por acá y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta, y empezamos contigo, Pablo, es, desde su perspectiva, ¿cómo el cambio climático y las soluciones energéticas para enfrentarlo afecta de forma distinta a comunidades latinas en Estados Unidos y en el caso de nuestros panelistas en Latinoamérica? ¿Cómo está afectando de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como comunidades de los pueblos originarios, como dice Robinson, o de bajos ingresos? Sí, una pregunta bien compleja cuando abarca casi todo el continente, ¿verdad? Si no fuéramos, así que va a ser sumamente interesante escuchar las diferentes versiones. Mira, desde mi punto de vista y lo poquito que hemos podido entender, porque es un tema bastante complejo, el cambio climático es sencillamente a partir de sus manifestaciones que son bastante evidentes, ya sean eventos extremos de calor, sequías, inundaciones costeras o cualquier manifestación climática, lo que está revelando o desvelando pueden ser muchas desigualdades sociales que podemos observar en la comunidad o en los países, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, pues Puerto Rico viene siendo quizás el territorio 100% latino dentro de todos los Estados Unidos. Somos ciudadanos de segunda categoría, porque somos ciudadanos pero no somos ciudadanos, así que como que eso siempre lo somos, pero bueno, podemos hablar otro día de eso, pero me refiero que siendo latinos dentro de territorio americano, sin duda Puerto Rico enfrenta unas amenazas que han afectado la calidad de vida recientemente. Lo han evidenciado los huracanes, las sequías recientes, los eventos de polvo del Sahara, y un sinnúmero de eventos. Lamentablemente, la reacción de la población, quizás la falta de preparación a estos eventos, de nuevo, ha desvelado esas desigualdades, que muchas de ellas, y Robinson podrá hablar mejor que yo, están asociadas a los determinantes sociales. Y nosotros en el tema de salud pública le llamamos determinantes sociales de la salud.
Y esos determinantes sociales muchas veces están caracterizados por el nivel de ingreso, acceso a los recursos, nivel educativo, tipo o de idioma o lenguaje que puedan dominar las personas, condiciones de salud persistentes desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Ante las amenazas recientes, en Puerto Rico han entrado un sinnúmero de sectores, de fundaciones y organizaciones para poder cubrir quizás la inacción de parte del gobierno. Y este tercer sector ha impulsado y promovido la transición energética. Pero esta transición energética tiene un costo, ¿verdad? Puerto Rico todavía el 98% de la energía se produce con la quema de combustible fósil. Lamentablemente, las plantas de quema de combustibles fósiles todavía están ubicadas cerca de comunidades desventajadas, por lo cual están expuestas no solamente a los contaminantes atmosféricos, sino que también entonces tenemos comunidades en el sur de Puerto Rico donde tenemos una carbonera en la cual también tienen un depósito de cenizas. Y en la parte sur de Puerto Rico, una de las mayores tasas de incidencia de cáncer en todo Puerto Rico y de cáncer del pulmón asociado a problemas respiratorios. Y tenemos entonces una carbonera con depósitos de ceniza. El gobierno está tratando de fomentar, o tratando no, por lo menos estamos manifestando la intención de hacer una transición energética hacia los combustibles limpios. Pero mientras eso ocurre, todavía las comunidades con bajos niveles de ingresos pues no pueden hacer una transición que a lo mejor otros sectores de poder adquisitivo alto pueden hacerlo de manera voluntaria. Y hoy en día se desconectan del sistema central, pero porque tienen el dinero para comprar sus propios paneles solares y sus propias baterías Teslas o de cualquier otra marca. Pero eso, de nuevo, te puede costar $20,000, $30,000. O sea que tú nuevamente puedes ver una desigualdades, el cambio climático, en el proceso de adaptación que puedan haber en las comunidades desventajadas. Aquellas que sigan dependiendo del gobierno central tienen que esperar los 30, 40 años a que el gobierno haga la transición a las energías limpias, mientras que comunidades de alto poder adquisitivo pueden sencillamente decir el día de hoy yo voy y compro un sistema de paneles solares, compro y me desconecto del main grid, de central, ¿verdad? Dejé de escuchar a Pablo, pero no sé si es él o si yo estoy trabado. ¿Sí me escuchas, Pablo? La señal. Sí, es Pablo. Okay. Perdónenme y con esto termino. Todavía. ¿Sí? Más o menos. Sí, más o menos. Pero te escuchamos casi todo. Discúlpenme, pues nada, con esto termino. Sí, con esto yo termino. Tengo dos hijos conectados haciendo homeschooling, me consumen mucho internet, así que disculpen. Pero nada, se ha observado esa disyuntiva entre cómo comunidades de alto poder adquisitivo pueden hacer una transición hacia un sistema energético resiliente, independiente, menos vulnerable, más limpio, porque tienen el poder adquisitivo, versus otras comunidades desventajadas. Si no es por ayuda del tercer sector y las fundaciones que están ayudando a hacer esas transiciones comunitarias, las comunidades desventajadas no han podido hacer esa transición y dependen de que el gobierno haga la transición a nivel isla para poder entonces mejorar el sistema energético. Sobre todo después del huracán María, destruyó el sistema eléctrico de Puerto Rico. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos con todos y luego hacemos una especie de summary, ¿no? Robinson, ¿quieres seguir? No te escuchamos. Perdón, había Perdón, bajado el volumen. Gracias, José Pablo. Mira, yo, en el caso chileno, aunque conozco otros casos de Sudamérica, particularmente, estoy trabajando con colegas de allá también. Voy a hablar más que nada del caso chileno, que es el que más conozco. Acá, por ejemplo, el cambio climático del CO2, ¿cierto? Con todo lo que se está hablando en el norte global, porque son los países que están, entre comillas, en desarrollo, o literalmente pobres como los nuestros, ¿cierto? Se supone que se tienen que adaptarse, aunque también tienen que mitigar, pero la mitigación acá evidentemente es mucho menor. Entonces, ¿cuál es adaptarse aquí? Acá uno de los mayores impactos que tiene, y particularmente lo que trabajo yo, el tema del agua.
Chile en este momento, por ejemplo, está pasando por lo que unos colegas de la Universidad de Chile le están llamando la mega sequía. ¿Por qué mega? Porque tradicionalmente las sequías duran 1 o 2 años nomás. Aquí en Chile, por ejemplo, en el siglo XX tuvimos tres sequías, año 24-25, 67-68, 97-98. Sin embargo, y esas eran sequías, entre comillas, normales, que duran 1 año, 2 años y se acaban después vuelve, digamos, la precipitación normal. El problema es que nosotros acá tenemos del 2009 al 2020 con una caída estrepitosa de la precipitación. Según el informe de la COP25 del año pasado, se iba a hacer acá, finalmente no se hizo por un asunto de la crisis. Tenemos un descalabro que no tiene mucho que ver con esto, pero voy a otro. El año pasado no se hizo, pero se sacó un informe, un grupo científico en el cual yo también éramos más de 300 científicos chilenos. En ese informe se establece que, por ejemplo, el decrecimiento de la precipitación en Chile es de 5 y 1. Te voy a dar un dato, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo acá, el promedio anual histórico, ¿cierto? Decadal, tenemos 85, 95, 95, 2000. Promedio llovía 200 mil. El año pasado, por ejemplo, acá hay un 40% de lugares, de localidades específicas donde el decrecimiento de la precipitación llega a un 70%. Bueno, ese es el grave problema que tenemos acá. Entonces, el grave problema es el agua. O se está aridizando, particularmente desde la mitad del país, desde la región metropolitana de Santiago hacia el sur, se está produciendo el proceso de desertificación. Por ejemplo, que es parte de mi área de estudio también de mi investigación desde mi doctorado hasta ahora, es una región que tiene 7 millones de habitantes. Por ejemplo, la zona rural vive aproximadamente 500. De esas 500.000, aproximadamente 100.000 están siendo abastecidas con camiones de agua, con camiones de aljibe, que se le llama, o camiones cisterna también se conoce. Entonces, yo, por ejemplo, son 50.000 más. A nivel país, asciende aproximadamente a 500.000 personas las personas que tienen que ser abastecidas con camiones de agua, diariamente, de hecho. Existen los sistemas de agua potable que tenían, y particularmente en las zonas rurales, porque la zona urbana está asegurada las compañías de agua. No obstante, la zona rural, a esto hay que sumar acá que estas compañías de agua acá son privadas. Chile tiene el agua privatizada, de hecho, y ese es un problema. Dramas, aquí se conjugan como algo separado de la economía política. Justamente ese es el vínculo que yo trabajo, el vínculo socioambiental. Entonces, por ejemplo, acá que el agua esté privatizada tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que en la zona urbana las empresas privadas proveen, están obligadas, digamos, por ley a proveer agua potable. Y por lo tanto, en la zona urbana, por más que el entorno de las ciudades, del anillo urbano, por decirlo así, empresas de una u otra manera se las arreglan para proveer agua a las ciudades. Por ejemplo, Santiago, en el área urbana viven 6 millones de personas, y de esas 6 millones de personas, aproximadamente 1 millón están en vulnerabilidad alta, diría yo. Por ahí te había mandado un mapa, pero no lo vamos a poder proyectar. Están en vulnerabilidad alta en cuanto a quedar sin agua. Entonces, acá en el sur, por ejemplo, el impacto en la región que sigue donde estoy yo, la región de la Araucanía, que se llama, que es una región donde vive mayoritariamente población de pueblos originarios mapuche, en ese aproximadamente 800.000 habitantes, la región en total, aproximadamente 100.000, o sea, un octavo de esa población, digamos, vive sin agua. Y son mayoritariamente personas mapuche que viven en zonas rurales. Entonces, aquí hay una desigualdad entre zonas urbanas y rurales. El cambio climático está pegando fuerte a las personas que viven en las zonas rurales en cuanto a la variable agua. En cuanto, por ejemplo, a otra variable importante, que son las islas de carbón. Como súper fuerte, particularmente en áreas de la ciudad que están literalmente marginalizadas. Es decir, áreas que no tienen acceso, por ejemplo, a aire acondicionado. ¿Por qué? Por lo caro que es. Entonces, se está desigualdad en cuanto al agua, excluyendo las zonas rurales, pero aquí también hay zonas rurales. Hay mucha gente que está escapando de las ciudades. A propósito de este tema del coronavirus, se está generando una migración histórica, digamos, que al revés de lo que históricamente conocimos en el siglo XX, ¿cierto? En el siglo XX conocimos la migración campo-ciudad, ahora conocemos la migración ciudad-campo.
la gente se está volviendo al campo y sobre todo la gente de Santiago se está viviendo hacia acá, hacia el sur. ¿Qué está generando esto? Y particularmente presión por agua. Y por ejemplo, la gente Te voy a que interrumpir logra un acceder momento, Robinson, disculpa. para terminar la idea, ¿no? La gente que logra comprar tierras que viene de Santiago tienen acceso a agua. ¿Por qué? Porque hacen pozos profundos. Que vive ahí y que es más pobre, digamos, batírsela con estos camiones aljibe. Entonces también hay otra desigualdad, digamos, sobre otra desigualdad. Lo dejo ahí. Increíble, Robinson, lo que nos platicas. Y desde mi punto de vista, yo trabajo en comunidades rurales acá en California y hay muchísimas similitudes, ¿no? California siendo el estado más rico del mundo, en el país más rico del mundo. Y si me da tiempo, les platico un poquito después. Pero quiero ir primero con Paula para que nos platique, Paula. Y tómate un par de minutos extras, Paula. Gracias, José Pablo. Y Robinson, me fui a Colombia y diferentes lugares de Colombia y sé que situaciones muy similares se están presentando. Por ejemplo, en La Guajira, la gente, las comunidades, el agua está siendo utilizada para la industria que está extrayendo carbón, por ejemplo. Son unas cosas, unas incoherencias, unas injusticias muy fuertes. Regresando un poquito acá regresando un poquito acá a Estados Unidos. De pronto, si pones en silencio tu micrófono. ¿Y no está siempre computador o soy yo? Creo que es... Si Robinson sí puede poner en silencio su micrófono. Creo que eso va a ayudar. Gracias. Eso, perfecto. Gracias, Robinson. Volviendo entonces al contexto de Estados Unidos un poquito, primero empiezo con una visión global. Hace 5 años la comunidad global se unió y aprobó el Acuerdo de Cambio Climático de París, ¿verdad? Hace 5 años. Y básicamente lo que se busca con este acuerdo es que haya un compromiso en cuanto a las acciones que se tienen que tomar para garantizar que la temperatura global no suba a más allá de 2 grados centígrados, tratando de que máximo sea 1.5 grados centígrados, porque ya sabemos que eso igual va a ser devastador para la humanidad y para las diferentes especies que habitamos este planeta. Entonces, lo otro que sabemos es que una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono provienen de la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, para calefacción y para transporte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que reducir las emisiones de carbono del sector energético en general, no solamente para la generación de electricidad, sino que adicionalmente vamos a tener que electrificar el sector de transporte y electrificar también el sector de la calefacción. Cuando pensamos en eso, ¿eso qué quiere decir? Que el consumo de electricidad va a incrementar bastante. Entonces, cuando tenemos claros estos conceptos, podemos hacer una conexión directa con la necesidad de hacer una transición energética hacia fuentes de energía renovable, por ejemplo, la energía solar, por ejemplo, la energía eólica. Y esa transición quiere decir que la energía renovable va a tener un rol central, que vamos a tener que hacer un incremento en la cantidad de energía renovable que tenemos en nuestro sistema eléctrico bastante considerable. Por ejemplo, se espera que para los Estados Unidos la generación que proviene de energía eólica tenga que subir 8 a 10 veces lo que tenemos actualmente para el año 2050. Y en términos de energía solar, casi 20 veces o más. Y la preocupación no es tanto con respecto a la tecnología en sí, porque la tecnología en este momento ya está funcionando bien, está funcionando a gran escala. Tenemos unos datos bastante inspiradores en términos de cómo, por ejemplo, han bajado los costos significativamente, como por ejemplo el año pasado más del 70% de la capacidad nueva para generación de electricidad vino representada exclusivamente por fuentes renovables.
en comparación con instalar plantas termoeléctricas de carbón o plantas termoeléctricas a base de gas natural. Aquí la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que esta transición energética sea justa? Que tenga conceptos sólidos de equidad. Entonces, me voy a lo que Pablo estaba comentando al principio de su presentación con respecto al caso de Puerto Rico. El caso de Puerto Rico no es único. Hay diferentes estudios que nos están mostrando cómo la energía renovable en este momento, por ejemplo, puntualmente en el caso de la energía solar, son las personas de mayores recursos económicos las que están pudiendo instalar paneles solares en los techos de su casa. ¿Por qué? Porque el costo inicial es muy alto, así tengamos diferentes incentivos a nivel federal o estatal. Adicionalmente, muchísimas de las personas de bajos recursos económicos y que también representan grupos étnicos o raciales diversos, no pueden instalar los paneles porque adicionalmente muchas personas viven en arriendo, entonces no pueden tener dominio sobre el techo de la casa donde están viviendo. Y si son dueños de la casa, muchas veces las condiciones de los techos no son buenas para instalar los paneles, o la ubicación también del techo tampoco facilita que se puedan instalar los paneles. Entonces, digamos, en ese sentido es algo que viene pasando y que tenemos que solucionar ahora para que esta transición sea efectiva. Si no, realmente yo no tengo esperanzas de que vayamos a avanzar mucho en el corto plazo, mucho menos en el largo plazo. Por ejemplo, otro dato muy importante es con respecto de las personas que han instalado paneles solares. La Universidad de Tufts y Universidad de California, Berkeley, sacaron un análisis recientemente, en los últimos años, hablando sobre la adopción de energía solar para diferentes grupos, y lo que encontraron es que, por ejemplo, entre las comunidades hispanas y afrodescendientes, comparándolo con las comunidades blancas, más o menos entre un 69 y 30% menos de adopción las comunidades, estaba acostumbrada a decir esto en inglés, me está gustando un poquito. Pero básicamente la adopción de energía solar dentro de la comunidad hispana y afrodescendiente está entre un 69 y 30% menos que las comunidades blancas. Es impresionante. En Massachusetts, puntualmente, solamente hay un programa, un incentivo para adopción solar también, y solamente 3% de los proyectos que han clasificado dentro de ese incentivo están atendiendo comunidades de bajos recursos, y la lista es muy grande. Y adicionalmente, si pensamos también en cuanto a la composición de la industria de energía renovable, ese es otro tema que también es muy importante, porque la industria debe representar las comunidades que está sirviendo, y en este momento eso no es lo que está pasando. La comunidad latina en la industria de energía renovable es menos del 20% de la fuerza laboral. Wow. Las personas afrodescendientes son menos del 8% de la fuerza laboral. Entonces hay muchos campos y la lista puede seguir. Hay otros temas a tener presente, pero estos solamente son como dos de esos puntos muy importantes si queremos que esta transición energética para atender el cambio climático sea justa, sea equitativa y nos beneficie a todos. Una falta de acceso a oportunidades, a recursos, y no solo la falta de acceso, ¿no? Sino que estas comunidades fueron segregadas desde hace muchos años y pues tal cual marginalizadas en estos lugares que ahora los vemos como... En algunos lugares decimos como, comunidades con muchísimos problemas, ¿no? Pero más bien es comunidades llenas de inequidades y de injusticias que fueron puestas ahí, y que tenemos que empezar a ver como áreas de oportunidad y áreas de soluciones también, porque hay personas realmente brillantes, ¿no? que viven en estas comunidades. Vamos a pasar con nuestra segunda pregunta, y probablemente va a ser la última, entonces la voy a mezclar las últimas dos preguntas que teníamos.
y les voy a pedir que cada quien use más o menos 2 minutos nada más para que tengamos tiempo todos. ¿Qué áreas de oportunidad han identificado para reducir inequidades de los impactos del cambio climático y la implementación de soluciones de energía limpia en nuestras comunidades? Y cómo las personas que nos están escuchando se pueden involucrar. ¿Qué acciones son más útiles? Si quieres, vamos primero contigo, Robinson. Si estás listo. No te escuchamos, ¿estás en mute? No. Sigue intentando y vamos primero con Pablo. Saludos, ¿me oyen? Sí. Perfecto. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que como dijo al principio, también Paula lo está resaltando, ese proceso de transición quizás a los gobiernos por X o Y razón, y podemos luego filosofar cuáles son las razones por las cuales se tardan tanto en hacer esos cambios transicionales de un sistema energético a otro para que sea equitativo y accesible a todas las comunidades por igual. Pues de nuevo, eso crea una carrera y una desventaja para aquellas comunidades de bajos niveles económicos, ¿verdad? Dicho eso, yo veo que hay una oportunidad y en Puerto Rico se ha podido hacer con la presencia de las fundaciones y el tercer sector. El tercer sector ha crecido significativamente ayudando a esta transición verde, ¿verdad? Ven que ese es el futuro y quizás son más ágiles, son más confiados por las comunidades, que quizás las agencias gubernamentales tienen menos burocracia y han evidenciado ser mucho más flexible y mayor rapidez. En Puerto Rico, rápidamente después del huracán María, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico logró establecer la primera cooperativa solar en unas comunidades en las cuales no les había llegado la luz casi 1 año y medio después del huracán. Y no iban a ser conectadas 1 año después del huracán. Estamos hablando en el centro de la isla. Y por primera vez se levanta la primera cooperativa. Es un sistema energético solar que fue donado por fundaciones y el tercer sector, que es manejado por la comunidad. Eso no es un sistema nuevo, existe, me imagino que en muchos otros países, es una cooperativa, un sistema cooperativista en el cual entonces se establecen unas cuotas, se adiestra a la comunidad en términos de mantenimiento y luego, pues obviamente, el manejo del presupuesto es el que les daría a ellos para poder hacer el mantenimiento adecuado que conlleva el tener un sistema energético tan complejo como eso, ¿verdad? Que yo no soy ingeniero, soy científico, pero sin duda reconozco que no es tan fácil como también otorgarle un instrumento y un panel solar y una batería, sino que conlleva entonces un proceso de mantenimiento, un proceso de cobro, administración, gestión, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas que hay que dar las herramientas adecuadas para que las comunidades puedan hacerlo. Se está dando en Puerto Rico, ya tenemos varias, hay un montón de otras. Casa Pueblo también, puedo mencionarte la de Fundación Comunitaria, lo resalto. 15 segundos para que termines la idea. Perfecto. Y luego pues hay también entonces estrategias que son menos estructurales, que son iniciativas comunitarias como la de que Queremos Sol. Queremos Sol se encarga entonces de educar y promocionar este tipo de iniciativas para que las personas se vayan enterando y tener mucho más información al respecto de qué tanto se puede hacer y cómo lo puedo hacer. Muchas gracias, Pablo. Paula, vamos contigo. ¿Qué áreas de oportunidad observas y cómo se puede involucrar un poco más nuestra audiencia? Bueno, construyendo sobre lo que Pablo nos estaba compartiendo, el tema de las políticas públicas es muy importante y las políticas públicas tienen que entender que no somos una sociedad en la cual todos tenemos las mismas características. Hay personas que tienen diferentes clases de retos y si las políticas no entienden esos retos, entonces las soluciones no van a ser efectivas. Entonces, en ese sentido es muy importante diseñar programas que específicamente atiendan los retos de las comunidades de bajos recursos. Por ejemplo, si es un programa que quiere llegar a la comunidad hispanohablante, el lenguaje es fundamental. Entonces, en ese sentido es importante entender
muy bien cuáles son los retos para que el programa sea efectivo en poder, en poder tener beneficios para todos. Adicionalmente, yo creo que nosotros como científicos también tenemos que tener presente que las soluciones que queremos implementar pueden generar impactos negativos para ciertas personas y que tenemos que mirar cómo minimizar, si no se puede eliminar el riesgo, entonces cómo minimizar el riesgo. Entonces, por ejemplo, pienso yo en los paneles solares, en las baterías de almacenamiento energético, en las turbinas de viento. ¿Qué va a pasar al final de la vida útil de esos sistemas? ¿Cómo se va a reciclar? ¿Cómo vamos a asegurarnos que no vaya a terminar en un vertedero que afecte a las comunidades que siempre han sido las más damnificadas con esa clase de prácticas? Ahora, adicionalmente, Pablo y Robinson también tocaban en un tema muy importante y es el tema de la salud pública. Entonces, en esa transición energética, ¿cómo podemos darle prioridad para que los lugares que están siendo más afectados por las emisiones que contaminan el aire sean las primeras que reciben los beneficios de una transición energética en la cual el aire sea más limpio y la salud de las personas también se beneficie? Y a nivel de industria como tal, ¿cómo podemos poner en práctica diferentes opciones para que la industria sea realmente incluyente? Por ejemplo, una cosa muy importante es que lo que no medimos, no tenemos idea de qué cambios están pasando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recopilar datos demográficos sobre la fuerza laboral es muy importante. Otra cosa muy importante es el tema de programas de mentores también, para que las personas que estamos uniéndonos a la industria de energía renovable podamos ser exitosas en el largo plazo. Y la otra cosa que también me parece muy importante es el tema de educación pública, porque hay mucha gente que no entiende todavía qué es la energía renovable y hay mucha desinformación todavía con respecto a, no sé, por ejemplo, que las turbinas de viento pueden generar problemas de cáncer, como por ejemplo esta administración ha estado diciendo. Eso es desinformación y tenemos una responsabilidad de compartir los datos que son reales y que pueden ayudarnos a que haya como más emoción con respecto a que sí funciona la energía renovable y que realmente la necesitamos para poder contrarrestar los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias, Paula. Pablo y Paula, pues se me pasó rapidísimo el tiempo, ¿no? Entonces, ni modo, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo, al menos lo que observé fue que, aunque sea Latinoamérica o sean comunidades en Estados Unidos, muchas de nuestras comunidades latinas o las más vulnerables comparten los mismos problemas, que son falta de representación, falta de recursos, en cuestiones específicas del agua, que simplemente no hay el agua suficiente, ¿no? En California solamente hay cerca de 1 millón de personas sin acceso confiable a agua potable, porque está contaminada o simplemente porque ya se está acabando en los pozos de agua subterránea. Entonces, ojalá hubiéramos tenido un poco más de tiempo para esto, pero tenemos que poner ahora unas slides de nuestros patrocinadores. Entonces, Denise.